Hola a todos. En nuestra sesión de estrategia digital de hoy revisaremos los conceptos generales de transformación digital. Como ya vimos antes, la digitalización trajo consigo varios insumos muy importantes para construir nuestras nuevas empresas o para adaptar las existentes. El primero es que digitalizó la información. Eso permitió que la pudiéramos almacenar, pudiéramos rescatar datos de los distintos procesos que antes eran analógicos, pero además pudiéramos conectar distintos puntos sin pérdida de información cuando transferíamos esta información de un punto a otro. A diferencia del mundo analógico, si yo envío una información hoy día a través de canales digitales, se mantiene exactamente la misma información sin pérdida. Por último, puedo desarrollar programas que procesen información para yo poder hacer cosas con esa información, hacer cálculos, tomar decisiones, etc. Esos tres insumos dieron origen a una nueva economía, a la economía digital, a un nuevo tipo de empresa, de lo que vamos a hablar en un instante. Esta conectividad que llegó de la mano de la digitalización redefinió la estructura de la economía. ¿En qué sentido? Si antes de la digitalización, antes de Internet, los costos de transacción eran mucho mayores que los costos de agencia, lo que hacía que la empresa empezara a crecer mucho estructuralmente porque le convenía mucho hacer todo en su interior. Cuando llegan a Internet, esta relación se invierte y hoy día las empresas construyen valor colaborando con otras, en redes de pequeñas empresas que van produciendo a través de esta colaboración, a través de esta conectividad, el valor para el cliente, para el usuario final. Eso significa que eventualmente una de estas empresas podría ser la nuestra, que colabora con otras para producir valor, por lo que el emprendimiento no podemos decir que es una moda, sino que es consecuencia del cambio tecnológico. En Latinoamérica, hoy día tenemos smartphones y a través de estos smartphones nos conectamos a Internet, nos conectamos al mundo digitalizado. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sucedió recientemente, hace 6 o 7 años, y no sucedió antes, no sucedió hace 20 años o 25 años como el mundo desarrollado, porque no teníamos los notebooks ni los costos de la conectividad que nos permitían que toda la estructura social estuviera conectada a Internet, estuviera conectada a la data, al cambio digital. Esto acaba de suceder y por eso nosotros estamos viviendo recién el proceso de transformación digital a nivel masivo. Este cambio trajo consigo las aplicaciones que ustedes conocen, trajo consigo, por ejemplo, FaceTime, Spotify, Waze, y estas aplicaciones que permiten escuchar la canción que yo quiero en cualquier momento y en cualquier lugar, representaron la exigencia de un nuevo estándar en el nivel de servicios para los usuarios. Usuarios que no estaban acostumbrados a este estándar, hoy día empezaron a exigir a las empresas establecidas el mismo estándar que el que les provee Spotify. La canción que yo quiero en cualquier momento, en cualquier lugar, sin tener que esperar. Eso empezó básicamente a provocar una exigencia mayor para los usuarios que son cada día más demandantes de este nivel de servicio. Todo cambió. Cambió el cliente, que ahora es conectado, omnidigital. Cambió el producto, que ahora es una secuencia de experiencias. Cambió el canal de comunicación a través del cual las empresas se conectan con sus audiencias. Cambiaron los incumbentes, ya no solo compito con mi vecino, sino que compito con una empresa global que llega a través de la conectividad a donde yo estoy trabajando y compito también con los nuevos startups que buscan oportunidades para desplazar a los incumbentes de una industria. La economía completa cambió. Como si esto fuera poco, llegó el papá de todas las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la nueva electricidad y la Internet juntas. El impacto que va a tener dentro de nuestros negocios, dentro de nuestra sociedad, va a ser muy, muy importante y yo me atrevo a decir que va a ser la tecnología más relevante que nosotros conozcamos a lo largo de nuestra vida. Debemos considerar eso en nuestra estrategia de digitalización y de transformación digital. Por todo lo que hemos dicho, podemos considerar que la digitalización es una oportunidad extraordinaria para nosotros los países emergentes porque nos equilibra con los países desarrollados. Estos países que se desarrollaron a partir de tener grandes extensiones de tierra o petróleo o armas, hoy día la verdad es que no tienen esas ventajas definitivas porque en la economía digital solo se requiere talento para construir el nuevo Airbnb, el nuevo Uber.
saber cómo utilizar los activos que están provistos desde las nubes y yo puedo entrar y ganar en distintas industrias gracias al desarrollo de nuevas empresas digitales o gracias a la transformación de la empresa que tengo hacia la digitalización. Y de eso vamos a conversar. Por lo tanto, es una gran oportunidad, pero nada es fácil. La tecnología va cambiando a un ritmo que es cada vez más rápido, va acelerando su nivel de cambio. En cambio, nuestra adopción, la adopción que realizamos desde nuestras organizaciones, no es capaz de seguir el ritmo de cambio de la tecnología. Esta tecnología, que como se puede ver a través de la línea azul, acelera exponencialmente, no puede ser seguida por nuestra capacidad de adoptar, que solo va aumentando paulatinamente. Y esto provoca un gap entre nuestra realidad tecnológica y la que ofrece la tecnología. Y es en este gap donde entran los disruptores, donde entran los competidores que están más preparados para esta batalla digital. Es por esto que todas las industrias están en disrupción. Como se puede apreciar en esta gráfica, cada año las distintas industrias van sufriendo el ataque de los startups que empiezan a emerger y que están más preparados para la digitalización. Desde los 90, en la industria de la música, la fotografía o la arriendo de videos de la mano de Netflix versus Blockbuster, hasta nuestros días, las distintas industrias van siendo disrumpidas, es decir, sus prácticas van siendo dejadas obsoletas por aquellos que están más preparados para navegar, para sobrevivir, para adaptarse al entorno digitalizado. Todas las empresas diseñadas para el éxito en el siglo XX, que exhibían atributos del tipo de escala y economías de costo, hoy día, producto de esos mismos atributos que no son capaces de dejar atrás, pierden agilidad y están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Por este fenómeno del cambio acelerado tecnológico, que exige agilidad y ya no tanto escala. Por lo tanto, los atributos que yo desarrolle son muy relevantes para mi supervivencia en los entornos cambiantes. En consecuencia, nuestra empresa debe cambiar, nuestra empresa debe evolucionar, nuestra empresa debe transformarse digitalmente. ¿Cómo logramos esto? Esencialmente con una estrategia digital, una robusta estrategia digital. Existen muchos frameworks para evaluar la madurez digital, para evaluar cuán preparado estoy yo para enfrentar este entorno digitalizado. En todos ellos están contenidas conceptos como mi tecnología, mi infraestructura digital, el manejo y la gestión de la data, la generación de la data para yo poder tomar decisiones con data, para poder usar KPIs, cuán conectado estoy yo a mis propios activos, a mis proveedores, a mis clientes, eventualmente activos que yo podía movilizar, cómo están diseñados mis procesos para capitalizar la digitalización, cuánto me preocupo del cliente, del empleado y su experiencia. Hoy día se habla de la experiencia total y como la digitalización me permite medirla, yo en mi proceso de transformación digital debo preocuparme de la experiencia de mi cliente o empleado porque él se puede simplemente a un clic mover hacia mi competidor. Todos estos frameworks consideran también la dimensión del talento y la cultura porque la digitalización, la economía digital se construye desde el talento, ya no necesariamente desde activos físicos, sino de gente talentosa que necesito atraer y retener y además estimular, por si fuera poco. ¿Cómo yo ejerzo un nuevo liderazgo? Un liderazgo capaz de adaptarme a este entorno cambiante. Todos los frameworks de madurez digital reúnen conceptos como los que aparecen ahí, pero esencialmente están preocupados de hacer de la empresa una empresa más adaptable, porque no sabemos qué cambio nos va a tocar vivir mañana, qué tecnología va a emerger, si blockchain va a modificar toda la forma de relacionarnos, de vincularnos financieramente, o si inteligencia artificial va a reemplazar a algunas de nuestras funciones como humanos. Por último, debo incorporar inteligencia artificial y en mi framework, cualquiera sea el que adopte, debo incorporar cada uno de estos conceptos que les acabo de decir. Pero, ¿qué es una estrategia digital? Vamos a definir estrategia digital como una guía para sobrevivir y crecer y escalar, diseñada a partir de la comprensión de la digitalización y el impacto que esta digitalización tendrá en su entorno. ¿Para qué?
para permitir adaptarnos continua y aceleradamente en base a prácticas digitales aptas. ¿Qué les estoy diciendo? Necesito comprender la digitalización, necesito comprender este fenómeno, necesito comprender el impacto que tiene en el entorno para adaptarme permanentemente a este cambio acelerado que estamos viviendo en base a adoptar prácticas digitales adecuadas para este entorno que nos toca vivir. Eso es una estrategia digital. Los tres conceptos centrales son la comprensión de la digitalización, la adaptación continua y acelerada y las prácticas que debo adoptar. Pero, ¿para qué queremos transformarnos? Primero, para sobrevivir, porque si no me transformo hacia lo digital, esencialmente mis competidores me van a desplazar. Luego, para capitalizar la nueva oportunidad digital. Digitalmente yo puedo escalar mucho más que físicamente. En tercer lugar, para poner al cliente en el centro. El cliente más exigente debe estar en el centro de toda mi actividad porque de otra forma simplemente va a elegir a mi competidor. Porque mis colaboradores me exigen entrar en el mundo digitalizado porque es mucho más eficiente, porque ellos tienen beneficios, porque necesitan crear mayor valor no solo para el cliente, sino que para la sociedad y el medio ambiente. Porque puedo ser más eficiente, porque puedo ganar mayor productividad, producir más, porque puedo generar ventajas competitivas mucho más sostenibles, porque puedo escalar, como decíamos antes, porque puedo ganar flexibilidad y agilidad y además la capacidad de adaptarme continuamente a aquello que me está tocando vivir. Estos son entonces parte de los objetivos que tiene la transformación digital, pero no hemos definido transformación digital. Para entender transformación digital, vamos a tratar de definir un marco, un framework, con las dimensiones que deben incorporarse en este proceso de cambio hacia la digitalización. Y vamos a decir que la transformación digital es el rebalanceo de la cultura de nuestra empresa, de los procesos de nuestra empresa, de la estrategia de nuestra empresa hacia un entorno digitalizado, desde un mundo físico. ¿Cuáles son las dimensiones afectadas? Primero que nada, los procesos. Estos procesos van a cambiar de analógicos a digitales. En segundo lugar, la arquitectura de nuestra empresa se ve impactada porque desde un formato de diseño de producto, hoy día voy a adoptar una topología, una arquitectura de plataforma, como Airbnb o Uber. La innovación ya no la voy a hacer desde el interior de mi empresa, sino que voy a buscar colaborar con terceras partes. Y esto tiene el sentido de capitalizar esta colaboración con terceras partes para hacer innovación mucho más rápidamente y mucho más profundamente. El liderazgo debe cambiar, desde prepararnos para generar ingresos y reducir el riesgo en el largo plazo, vamos a entrar en hacer iteraciones ágiles porque no sabemos cómo viene el escenario, que está en continuo cambio, y por lo tanto tengo que ir adaptándome permanentemente. Y por último, todas las decisiones que tomo al interior de mi empresa, de estar basadas en el criterio humano, van a pasar a estar basadas en inteligencia artificial. Entonces estas 5 dimensiones son las que van a provocar el cambio cultural de nuestra empresa, el cambio en nuestra estrategia, el cambio en nuestra arquitectura y vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. Respecto del cambio de los procesos de analógicos a digitales, ¿para qué deberíamos realizar esto? ¿Por qué deberíamos cambiar? Esencialmente para lograr mayor eficiencia. Al digitalizar mis procesos, yo evito la fricción física para mantener mayor información y control, porque yo puedo medir todos los KPIs que están asociados a cualquier proceso, para poder integrarme con las distintas funciones de mi propia empresa o de terceras partes. Es decir, cuando ustedes van usando Waze y Waze se integra con Airbnb, esa integración se logra gracias a que ambos están digitalizados. Y si ambos estuvieran físicos no se podría hacer para poder procesar esta información que estoy evacuando y tomar mejores decisiones y finalmente para poder obtener data para entrenar la inteligencia artificial que requiere data para poder operar. Por todo esto tengo que lograr este paso desde lo analógico hacia lo digital. Y aquí la clave es digitalizar todo, digitalizar todos los procesos que podríamos asociar a datalizar todo. En el fondo lo que queremos hacer es movernos hacia la data. Lo que queremos lograr es construir activos de data, un nuevo tipo de activos que ahora tienen que ver con los datos.
ya no con las máquinas, ya no con la tierra, sino con los datos. En la medida que yo sea capaz de construir esos activos de datos, voy a ser capaz de alimentar inteligencia artificial. Luego debo lograr la comprensión de lo digital y su impacto en el entorno a nivel técnico, sistémico y dinámico. ¿Qué significa el nivel técnico? Entender cómo opera lo digital, entender que es un algoritmo, que es un byte, que es un bit, entender que es una interfaz de programación de aplicaciones, entender técnicamente en qué consiste la digitalización. A nivel sistémico, entender cómo impacta en el sistema en el que estamos insertos, en mi empresa, en mi propio sistema, en mi relación con terceros, en mi industria, en la sociedad. Y a nivel dinámico, tratar de comprender cómo se mueve este cambio tecnológico de digitalización en el futuro, de tal modo de anticiparme a aquello que va a venir y no solo estar siguiendo aquello que está pasando sin ser básicamente protagonista, sino que siendo siempre un seguidor. Tengo que tener comprensión técnica, sistémica y dinámica. Una vez que yo logro datalizar todo, digitalizar todo, tomo decisiones con data. Ya no tomo más decisiones basadas en la intuición humana, sino que me apoyo en los KPIs, en la big data disponible, en los grandes volúmenes de datos, en la small data que afecta esencialmente a un cliente, por ejemplo. Evito los sesgos. A través de la data logro recordar todos los eventos y toda la información pertinente. Soy capaz de procesar muy rápido mediante la digitalización la información que necesito procesar y además puedo aprender mediante inteligencia artificial. Mi desafío es digitalizar todo. Si logro digitalizar todo, puedo medir, por ejemplo, el viaje de un cliente a través de la cadena de experiencias que mi empresa le ofrece, el Customer Journey. En la medida que yo logro hacer esto, que solo puedo hacer con data, puedo encontrar los gaps entre lo que este cliente espera y lo que debería recibir como servicio. Y trabajar en función de proveerle un servicio mejor, decidir las inversiones que tengo que hacer para que su experiencia sea buena y completa a lo largo de todo el viaje. Esto solo lo puedo hacer digitalizando todo el proceso. Esto es crítico para los startups y les permite tener al cliente en el centro. Con el cliente en el centro, empiezo a preocuparme de su experiencia y por extensión me preocupo de la experiencia de mis colaboradores, de la sociedad en la que estoy inserto, básicamente de todos mis stakeholders. Y eso es absolutamente crítico de ser logrado y solo se puede lograr a través de la digitalización de todos mis procesos. La segunda dimensión que debo evolucionar es la de arquitectura. ¿Por qué quiero hacer esto? Necesito capturar los beneficios de la conectividad. Ya hablamos de que la digitalización trajo consigo la conectividad y esta conectividad me permite a mí orquestar activos para no incluir solo los activos de los que yo dispongo, sino los activos de terceros. Me permite escalar rápidamente para conquistar nuevos mercados y me permite efectos de red. Vamos a entender por plataforma, es decir, un Airbnb, un Uber, como aquellos entornos digitales estables que conectan o intermedian dos o más partes en beneficio mutuo, es decir, aquel que provee un servicio y aquel que lo consume. Disfruta de costos marginales cercanos a cero. ¿Por qué? Porque no tiene que producir sus activos, ya que no requiere la propiedad de los bienes de producción involucrados, sino que administra los atributos y funciones de los vínculos para crear valor. Y se benefician de amplificar su impacto mediante efectos de red. Y vamos a conocer un poquito más de eso en el capítulo de plataformas, pero aquí vamos a hacer solo una introducción. Las plataformas tienen una arquitectura diferente a las empresas lineales. ¿En qué sentido? En que podemos contrastarlas con estas empresas lineales para entender por qué generan valor y por qué pueden crecer aceleradamente. Si una empresa lineal puede verse como una tubería por donde por una parte entran materiales, se realiza el proceso productivo, se ensambla y se distribuye un producto hacia el mercado, una plataforma se diferencia de ella porque esencialmente es una arquitectura que conecta dos puntas, la del productor de un activo con la del consumidor. Esta plataforma permite que ambos intercambien lo que se llama una unidad de valor. Por ejemplo, un viaje en un auto, en el caso de Uber. Por ejemplo, una noche de alojamiento, en el caso de Airbnb. Pero no necesitan ser los dueños del activo que provee ese valor. Solo necesitan conectarlos. Entonces, se benefician de la conectividad. Como operan en torno a la conectividad,
en la medida que tienen más productores, tienen más consumidores, y mientras tienen más consumidores, tienen más productores. Es decir, el valor se va creando en función del aumento del número de usuarios, y eso se denomina efecto de red. En términos simples, el efecto de red se produce cuando un producto o servicio adquiere mayor valor para sus usuarios mientras más usuarios tenga. Por ejemplo, WhatsApp. En la medida que más usuarios tiene WhatsApp, el valor que ofrece para los nuevos usuarios crece. Y como ofrece mayor valor, atrae a más usuarios, y como atrae a más usuarios, en un círculo virtuoso vuelve a crecer. Un ejemplo de la lucha entre estas arquitecturas de pipeline y de plataforma es lo que le pasó a Nokia. En 2007, Nokia tenía 1 billón de clientes, es decir, 1.000 millones de clientes. Parecía imposible de ser desbancado. Sin embargo, al poco tiempo surge Apple y, a diferencia de Nokia, que producía todos sus terminales y todo el software que operaba sobre cada uno de sus teléfonos, Apple empezó a colaborar con terceras partes, convocó a desarrolladores y empezó a aprovechar los efectos de red, en el sentido de que en la medida que más desarrollo, más aplicaciones, más apps hubiera, más servicios iba a proveer a sus usuarios, lo que iba a atraer a estos usuarios, y estos usuarios, a su vez, al aumentar en volumen, iban a atraer a más interesados en desarrollar aplicaciones. Es por eso que Apple gana finalmente la batalla gracias a que tiene una arquitectura de plataforma no lineal, como era el caso de Nokia. La tercera dimensión que debe cambiar es la innovación, para pasar de hacerla internamente en nuestra organización a ser abierta. ¿Para qué debo cambiarla? Esencialmente para acelerar el ritmo de mi innovación. Porque de otra forma, haciéndola simplemente desde el interior de mi organización, no logro cambiar al ritmo que cambia la tecnología. Acá hay un ejemplo que ya extrema el concepto de disrupción para mostrar lo que sucede cuando una cadena de hoteles tradicional es disrumpida por un Airbnb, que está mucho más capacitado para operar en el mundo digitalizado y escalar gracias a los efectos de red y al no tener fricción en el desarrollo de sus propios activos, versus los tradicionales que sí tienen mucha fricción y no se benefician de efectos de red. La colisión es un choque que sucede entre los incumbentes tradicionales y los disruptores. Se produce cuando esta empresa tradicional compite por el mismo segmento de clientes contra una empresa basada en un modelo operativo digital, que tiene, por ejemplo, una arquitectura de plataforma. Esencialmente, de ese choque no saldrá viva la empresa tradicional. Pero esto se produce en base al desarrollo de innovaciones continuas que deben ser realizadas en colaboración con terceras partes. Por ejemplo, Tesla es la integración de múltiples partes colaborando para desarrollar este auto digitalizado. La innovación hoy día es una obligación. Si antes me podía proveer ventaja competitiva, hoy día hacer innovación en el núcleo de mi negocio me deja exactamente donde mismo estoy, en lo que se conoce como Red Queen Effect, la reina que corre en Alicia en el País de las Maravillas para quedar donde estaba. Lo que debo hacer ahora a nivel de innovación es generar nuevas fuentes de ingreso, nuevas fuentes de crecimiento, capitalizando las oportunidades de la digitalización. Ya no basta con hacer innovación en el núcleo, hoy día debo empezar a hacer innovación en la periferia de mi negocio. Eso solo lo puedo hacer si colaboro con terceras partes. La innovación ya no es innovación. Para eso voy a abrir las fronteras de mi empresa, de mi organización, para permitir que terceras partes colaboren a través de invitaciones, a través de buscar sus propios objetivos con mi organización, mediante la orquestación de sus activos, de sus capacidades, de sus talentos, de sus plataformas para producir un valor nuevo. Esta orquestación de activos y de capacidades se logra perfectamente a nivel de una operación abierta, es decir, yo opero en colaboración con terceros, de una arquitectura abierta, yo permito que otros se conecten conmigo y yo a la vez me conecto con otros, y de la innovación abierta, es decir, busco crear valor nuevo a partir de colaborar, insisto, con terceros. Es por eso que surgen las iniciativas de, por ejemplo, company building, que corresponde esencialmente a crear nuevas empresas desde nuestra empresa. Identifico una oportunidad de negocio, veo qué tecnología es la más adecuada, establezco un equipo y esencialmente creo un startup protegido por mi entorno empresarial a través de un proceso de company building
que ya está estructurado, ya sabemos cómo se hace y ya es una obligación hacerlo. Aquellos que buscan esencialmente innovar lo hacen a través de procesos de creación de nuevas empresas desde su seno mediante procesos de company building. La cuarta dimensión que debe cambiar es el liderazgo. ¿Para qué debe cambiar? Esencialmente porque debo liderar en un entorno modificado, en un entorno que hoy día tiene una alta tasa de cambio. Esto provoca que haya mucha mayor volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, camino en la niebla y no sé hacia dónde voy, no sé hacia dónde debo ir, no sé cuáles son los peligros. Opero en el entorno VUCA. La forma de liderar en este entorno VUCA es una forma diferente. Hoy día yo necesito ser mucho más abierto al cambio, ser mucho más adaptable, tolerar el riesgo y esencialmente necesito desarrollar las capacidades de adaptabilidad y agilidad que me permitirán ir adaptándome permanentemente al cambio que se está produciendo y que yo no puedo prever. Por eso dice Salim Ismail de Exponential Organizations, asociado a Singularity University, que ahora la adaptabilidad y la agilidad va a eclipsar los atributos que eran importantes antiguamente, como el tamaño y la escala. ¿Por qué? Porque el cambio que se produce en el entorno de la mano de la tecnología es muy acelerado y me exige que yo sea muy ágil. Una de las formas mejores para lograr esta adaptación es lo que desde el mundo startups se conoce como el ciclo Lean, que consiste esencialmente en realizar hipótesis, comprobar esa hipótesis en el mercado a través de una prueba, medir el resultado de la prueba y aprender de lo que esa prueba me entrega, de ese aprendizaje. Por eso es que Eric Schmidt, cuando era presidente de Google, decía: la estrategia básica de los startups digitales, que debe ser replicada por las grandes corporaciones en transformación digital, es un proceso acelerado de iteración continua, es decir, el ciclo Lean llevado a su máxima expresión muy aceleradamente en múltiples dimensiones, para ir operando sobre certeza en este entorno de cambio tecnológico que provoca un cambio en el escenario al que debo adaptarme. Lean Startup es el libro que escribe Eric Rice para, de alguna forma, servir de Biblia para los emprendedores digitales y esencialmente propone que la regla moderna de la competencia es que el que aprende primero cómo adaptarse al nuevo escenario gana el juego. Pero esto no debe ser hecho solo una vez respecto de una dimensión, debe ser hecho en una modalidad de iteración continua en múltiples dimensiones. Es decir, yo estoy siempre haciendo hipótesis, comprobando esas hipótesis en el mercado y tomando decisiones en base a la información que estoy aprendiendo del mercado. ¿Qué atributos debe tener mi organización para adaptarse? Primero, mi liderazgo debe conducir a priorizar la agilidad más que la escala, diseñarme para el cambio, no introducir inercia, valorar opciones, tener portfolios de opciones, múltiples proyectos simultáneos, algunos de ellos van a fallar, otros van a tener éxito y esos me van a mostrar el camino, adoptar la diversidad, porque de la diversidad emerge la innovación. Si todos pensamos igual, básicamente no vamos a ser capaces de generar innovación. Mantener el modo aprender permanentemente, ser curioso y colaborar con terceras partes, especialmente con startups, con universidades, con centros de investigación, colaborar con todos. El desafío que tienen los nuevos líderes es el de ambidextrismo, preocuparme del presente, entregar los resultados que mi organización debe entregar en el presente a nivel de rentabilidad, a nivel de impacto social y ambiental, pero también preocuparme de la nueva organización, aquella que debo estar construyendo, porque mi entorno está cambiando y mi organización debe estar preparada en el mediano plazo para ese cambio. Esa nueva organización debe tener innovaciones en la periferia de mi núcleo. Si logro hacer eso, eventualmente alguna de esas innovaciones va a llegar a ser más importante que el núcleo actual de negocios de mi organización. A través de la adaptación, mediante iteraciones sucesivas aceleradas, yo podría torcer la línea naranja de adopción tecnológica para aproximarla a la línea de cambio tecnológico, porque yo me estoy adecuando permanentemente mediante estas pruebas de las hipótesis en el mercado para realizar aprendizaje y para ir adaptándome ágilmente a ese cambio que se produce en el entorno producto de la digitalización. La última dimensión a cambiar es la de toma de decisiones, desde aquellas decisiones que tomamos los humanos en base a nuestra intuición hacia el apoyo o la colaboración con inteligencia artificial. ¿Para qué deberíamos hacer esto? Esencialmente para superar los límites que nosotros humanos le ponemos al núcleo de nuestra empresa. Límites en términos de complejidad,
nosotros humanos no sabemos manejar muy bien la complejidad. A lo mejor puedo manejar 10 variables, pero no 1000 variables. La escala, yo pienso a escala humana y no puedo pensar en 1000 millones de usuarios, por ejemplo. Y esta dificultad que tenemos nosotros para adaptarnos al cambio acelerado. Mediante inteligencia artificial ya está demostrado que estos límites se pueden romper y que las empresas que están condenadas a crecer limitadamente, si adoptan inteligencia artificial, un modelo operacional y un modelo de negocio apoyado en inteligencia artificial, no solo pueden romper esta condena de tener un límite de escalamiento, sino que pueden describir una curva hacia el crecimiento a partir de beneficiarse de efectos de red, por ejemplo, o de efectos de aprendizaje de los que ya hablaremos en el capítulo de inteligencia artificial. ¿Cómo se hace esto? Podemos aprender de lo que pasaba en el siglo XX, cuando todas las fábricas eran impulsadas a carbón, que calentaba agua en base a una turbina, y estas máquinas que estaban en estas fábricas debían estar conectadas al techo y alineadas de tal forma de beneficiarse de la energía desde esa turbina que está puesta en un lugar central. Y eventualmente, cuando llegó la electricidad, los que ganaron el juego fueron los que se adaptaron para energizar individualmente cada una de las máquinas y lograron alinearlas de una forma diferente. Por ejemplo, Ford en su línea de producción, y lograron una ventaja definitiva en eficiencia o en productividad. Lo que ellos hicieron realmente fue esencialmente adoptar una arquitectura complementaria a la tecnología de propósito general, que en ese tiempo era la electricidad. Hoy día la tecnología de propósito general a la que hay que adaptarse es la inteligencia artificial. Y la misión es adoptar una arquitectura y prácticas complementarias al valor que provee la inteligencia artificial. ¿Qué valor? Capacidades de aprender desde la data, capacidades de predecir, capacidades de automatización de procesos y de adaptarnos continuamente, porque estoy leyendo siempre la realidad en base a comprender la data. Con eso hemos repasado las dimensiones que deben ser consideradas en el cambio de la empresa hacia la digitalización. Esencialmente la dimensión de los procesos, de la arquitectura, de la innovación, del liderazgo y las decisiones. Llegamos así al final de los conceptos que están contenidos en cualquier framework de administración de un proceso de transformación digital. Espero que les haya gustado.